y desde ese lugar, bueno, se ha escrito algo, pero la verdad es que se espera mucho más de la psicología de lo que de lo que uno puede encontrar para leer, para formarse, para informarse. eh, y cuando uno por ahí se encuentra con personas como ustedes que están en el primer año y que por ahí el primer año tiene que ver con la formación de entrenadores para categorías juveniles o menores, en principio, bueno, la impronta que tiene que tener esta materia va a tener que ver con hacerles pensar que más allá de- de estar con jugadores de fútbol, ustedes van a estar con personas que en la variación de edad implica un desarrollo evolutivo totalmente distinto, con lo cual uno podría pensar, bueno, pero que tengo que ser un experto en el desarrollo evolutivo de cada uno de los que me toca. Digo, no, pero sí poder pensar que alguien que tiene, por ejemplo, 10 años, eh, comprensión ante determinadas indicaciones o de determinada posición desde lo emocional va a ser distinta a los 14 o a los 18. Y eso uno puede decirlo, bueno, pero eso lo sabemos intuitivamente. Ahora, intuitivamente uno sabe que a los 10 años eh, alguien tiene ciertas características, y a los 12 otras, a los 14 otras, y a los 18 años otras. Pero la idea de la especialización del entrenador es saber medianamente qué implica, por ejemplo, las distintas edades de los jóvenes o de los niños a la hora de yo entrenador eh, plantarme frente a un grupo de chicos o de jóvenes y, eh, bueno, tratar de enseñarles en principio a jugar a la pelota o a jugar al fútbol y luego darle una connotación táctica, estratégica, la dinámica de la relación entre el entrenador y el jugador, qué significa ser titular, ser suplente, eh, cómo acompaño eh, desde mi experiencia y desde mi conocimiento eh, las distintas vicisitudes de los grupos de niños y de jóvenes para que la experiencia de ellos conmigo como entrenador sea una experiencia que mueva al crecimiento y no como todos los que hemos pasado en inferiores, con algunas experiencias que resultan traumáticas, porque personas que no están preparadas para ser entrenadores terminan manejando grupos, tomando decisiones en relación a niños y a jóvenes, eh, teniendo en cuenta cuestiones que muchas veces son de planteles de primera o de planteles que ha transitado el entrenador como futbolista, y no teniendo en cuenta el plantel o el grupo que uno tiene enfrente, ¿no? Entonces, por eso digo, la especialización del entrenador en esta área que tiene que ver con la psicología, en principio es dar cuenta de qué se trata esta disciplina. Yo le acabo de enviar al Tano Tutela un, una pequeña escrito donde hay algunas explicaciones en relación a definiciones de psicología y algunas cuestiones que tienen que ver para que los oriente en función de tener algún tipo de lectura, que obviamente se puede, les voy a pedir que me pregunten cuando las hayan leído. Gustavo, Sí,
Perdóname, Pancho, Sí. no tenés la cámara prendida y no se escucha muy bien. Si podés ver si lo A ver, podés a ver. mejorar. Ahí. Espera, A ver ahora. ahí te escucho mejor. Oh, bueno. Ahí está la Discúlpame, cámara. No, no, está ahí te perfecto. dejo tranquilo. Sí, no, no, está bien. No, que por eso decía que ahí envié material que está bueno tener como referencia de lectura. Digo, evidentemente, desde la mirada mía, lo que a mí me interesa, más allá de que va a haber una lectura, y va a haber exámenes y algunas preguntas en relación a cuestiones teóricas, es que ustedes se puedan entender cuál es la función real del psicólogo en un plantel tanto de niños como de adolescentes, o ya en categorías eh, como la reserva o la primera, que son distintas funciones que como ustedes como entrenador van a poder requerir de, si en el caso de que estén, haya un cuerpo de psicólogos dentro, del club que ustedes trabajan, saber qué pueden pedirle, y también ustedes, como entrenadores, no ser psicólogos, pero sí entender como una forma de crecimiento personal, que además de saber que, que mi equipo me gusta que juegue determinado esquema táctico, o que cómo enseño a jugar a un toque, o cómo enseño a parar la pelota, entender que mi discurso como entrenador tiene que estar dirigido a una determinada rango de edad o de conocimiento de las situaciones, que van a diferir mucho según en la etapa evolutiva en la que estén. Entonces, vuelvo a decir, no es lo mismo una escuelita de fútbol con chicos muy chiquitos, donde digo, la forma de comunicación tiene que ser sencilla, clara, donde, donde lo que prime es la cuestión afectiva y no la cuestión directiva, donde lo que espera ese niño es que el entrenador oficie un poco de figura paterna a la hora de darle una indicación, que, bueno, que lo que va a pasar en otras etapas de la vida. Eh, por eso la psicología, en ese punto, empezó a tratar de relacionar los conceptos por ejemplo, de las etapas evolutivas con los distintos momentos de las categorías o de la evolución de los jugadores. Eh, Obviamente que el entrenador, lo importante del entrenador es enseñar o lo que tiene que ver con el fútbol y con lo que tiene que ver con el juego en sí, pero empezar a pensar que la conflictiva interna de un niño o de un adolescente va a estar presente todo el tiempo a lo largo del año, la conflictiva interna con su familia y la conflictiva dentro del grupo, entender que hay un grupo, que en ese grupo se van a generar distintos conflictos, distintas situaciones de poder, donde los que juegan van a tener una posición determinada frente a los que no juegan, que los líderes a veces son positivos y otras veces son negativos, donde se van a dar situaciones de maltrato para algunos específicos jugadores que tengan ciertas particularidades que nosotros dentro de la jerga se llama el chivo expiatorio, que es donde el grupo tiende a depositar toda la conflictiva para salvar al resto. Bueno, y como esos chicos, en lo que ahora se llama bullying, muchas veces terminan pasándola muy mal. Y de eso también somos responsables hoy en día como entrenadores.
decir, porque cuando uno asume como entrenador, asume hoy en día ser parte de la configuración y estructuración de un chico que, que deja de ser solamente un futbolista que quiere jugar a la pelota, sino vas a ser una persona en la cual nosotros también vamos a ser parte de su educación, de su formación. Por algo, cuando los futbolistas hacen referencia a su historia, siempre hacen referencia a, a los formadores que tuvieron para llegar a ser grandes futbolistas o futbolistas que han trascendido de alguna forma. La psicología no solamente se trata del chico que se porta mal, del que tiene un conflicto y no sabemos cómo tratarlo, o del que nos contesta mal, sino que se trata de entender a todos y a cada uno sus particularidades. Las particularidades del que se porta mal y el que, como en la escuela, lo mandan al gabinete o a la dirección porque ¿cómo se llama? Porque es disfuncional al resto. Bueno, cuando nos pasan en los, ¿cómo se llama? En los planteles de fútbol, bueno, lo primero que se dice es que el chico tiene que ir al psicólogo, ¿no? Y en realidad, más allá de eso, de lo que se trata es de pensar en todos y en cada uno, en las dificultades que tienen, para a los que tienen alguna dificultad específica, ayudarlos en eso, pero también a los que tienen ciertas inhibiciones, por ejemplo, a la hora de, cuando entrenan muy bien y cuando van al partido se inhiben o tienen ciertas inhibiciones o dificultades para desarrollar lo que uno ve en el entrenamiento, posicionarlo en la cancha y que despliegue en la cancha todo ese potencial, bueno, uno ve que desde la posición de entender que eso también es una conflictiva psíquica, hace que, bueno, que uno puede intervenir desde otro lado. Y no solamente en la repetición de determinados ejercicios, por ejemplo, de definición, vamos a lograr que alguien se desinhiba. Porque por ahí la inhibición tiene que ver con alguna cuestión interna en su relación con su familia o su padre, que a la hora del partido no le permite hacer lo que en los entrenamientos por ahí, sin presencia del padre, uno ve que hace normalmente. Entonces, lo psíquico hoy en día, obviamente, cobra una trascendencia muy importante, a veces desmesurada, ¿no es cierto? Hoy también vemos que psicólogos hoy en día dan charla de todo y muchas veces hasta uno ve que se meten en terrenos que tienen que ver específicamente con el entrenador. Entonces, uno puede ayudar en la conflictiva de determinado delantero como psicólogo, pero nunca va a poder ayudarlo a enseñarle a definir o a mejorar su definición o a encontrar nuevas formas de definición frente a un arquero. Le digo, en esa dinámica donde se espera demasiado del psicólogo o donde se le ha dado una preponderancia desmesurada, vemos gente que dice que tiene determinadas técnicas para mejorar la efectividad a partir de la concentración o la visualización, como les llamo ahora, de, bueno, nada, determinadas situaciones que eso hacen que definan mejor. Para mí todo eso es anata, para mí todo eso es una venta desmesurada de la figura del psicólogo, que debe adecuarse o restringirse a las cuestiones no futbolísticas, sino vinculadas a las conflictivas, tanto individuales como grupales. ¿Hago un impasse?
y respondo preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sigo? Bueno, seguimos. Como bien le decía, la psicología es una rama que se desprende de la medicina en principio y genera una vinculación con la cuestión en principio de la clínica, del tratamiento de las patologías mentales, eh, y con el correr del tiempo surgen otras nuevas disciplinas en las cuales la psicología va adquiriendo preponderancia. Como ramas importantes de la psicología tenemos en nuestro país el psicoanálisis, que el psicoanálisis es la línea que funda Sigmund Freud y que, bueno, a partir de la cual se instaura la figura del inconsciente y toda una teoría en relación a cómo funciona la psiquis del sujeto, teniendo en cuenta, bueno, esta lógica de que hay un inconsciente y que el psiquismo está como dividido. Después está la teoría conductista, que en realidad es una teoría más vinculada a lo norteamericano, de la cual luego surge en la actualidad una teoría que se llama cognitivismo, y que es esta teoría la que principalmente ha tenido mucha evolución con la aparición de las neurociencias, y casi todo lo que uno lee en relación a neurociencias es el desarrollo de psicología cognitiva, que ha encontrado en ese discurso un aval para legitimarse y plantear ciertas cuestiones que lo vinculan con lo científico. Muchas de ellas no tienen ninguna corroboración científica real, pero bueno, han sido bastante inteligentes a la hora de promocionarse en el ámbito del fútbol, y uno va a leer muchas cosas que están vinculadas con eso. Nunca hay que dejar de olvidar que el fútbol es un llamador para todo lo que tiene que ver con, con procesos de nuevas tecnologías, de nuevas adquisiciones que implican generalmente dinero, quiero decir, ¿no? La cuestión del dinero en el fútbol siempre es un llamador para que eh, todas las disciplinas quieran poner un pie en el fútbol. Hoy en día, como hace un tiempo fue la medicina, bueno, la psicología es una de las principales estrellas a la hora de plantear alternativas como y con el auxilio de esto de las neurociencias, plantearse como uno de las principales ramas de la ciencia que van a auxilio bueno, de los entrenadores, de los cuerpos técnicos, y de resolverles conflictivas que antes por ahí estaban más vinculadas a la aparición o a la intervención del profe, ¿no? Del profe, quien muchas veces era por formación, porque era el único que tenía formación académica, al haber ido al curso al instituto terciario, bueno, tenía formación en lo que tenía que ver con cierta estructura de pedagogía, de psicología evolutiva, y cierta idea de que hay una psiquis que hay que trabajar. Entonces, como era el más preparado, el entrenador generalmente no había estudiado nada, el curso de técnico no existía, entonces el entrenador era un futbolista que terminaba de jugar, con una trayectoria más o menos
importante o que le permitía ser llamado para dirigir ese club. Entonces, bueno, todo lo que tenía que ver con lo psicológico lo resolvía el profe. La psicología en esto de la evolución histórica, bueno, se fue metiendo en más campos, empezamos a ver que hay psicólogos en las escuelas, entonces tenemos la psicología educacional, después tenés psicólogos en la parte de la justicia, que son en la psicología jurídica, y después tenés los psicólogos que están en las empresas, que son los psicólogos laborales. En esa misma lógica, en algún momento, se vio la posibilidad de que el psicólogo fuera parte del fútbol. Entonces, a partir de ahí, de la incorporación de ciertos procesos que algunos fueron exitosos, otro como el de Boca, por ejemplo, en los años 90, que termina bastante mal, porque convengamos que, como toda disciplina que es nueva, cuando la psicología se mete con el fútbol, los psicólogos, la mayoría, con cero contacto con lo que significa un vestuario, ¿qué empezó a pasar? La información que empezaron a manejar, bueno, se dieron cuenta que en la dinámica de un plantel de fútbol, por ejemplo de primera división, si vos esa información que te da el plantel, vos se la transmitís a la directiva, bueno, eso para el plantel o para determinado miembro del plantel tenía consecuencias nefastas y quedaba muchas veces expuesta a situaciones internas eh, a lo largo de todo el club. O si la información que el plantel te daba se la transmitías directamente al entrenador, sin ninguna mediación de cuidado de cierto secreto profesional, bueno, el entrenador muchas veces veía la conflictiva interna del plantel, en la cual muchas veces estaba él involucrado, con lo cual también terminaba siendo otro problema. Y el entrenador, lejos de ser una solución para el plantel, terminaba siendo un problema nuevo. Entonces, ¿qué hacían los planteles? Y los planteles, cuando hablaban con el psicólogo al principio, bueno, no le decían nada, porque en realidad, como el psicólogo no tenía idea de cómo se maneja la lógica dentro de los clubes de fútbol, y obraba de manera tan a veces ingenua y a veces creyéndose más vivo de lo que eran, bueno, lo que hace el futbolista, que es más vivo que en un plantel de fútbol, es mucho más vivo que cualquier psicólogo que vaya a querer meterse, lo que hacían era, no hablaban. Entonces los planteles empezaron a no decir nada. Entonces tardó muchísimo de vuelta en instalarse cómo debería manejarse un psicólogo en un plantel de fútbol para que ese plantel pudiera confiar. No ocurrió lo mismo con las inferiores, porque en realidad en las inferiores la incorporación del psicólogo siempre estuvo vinculado a lo que tuvo que ver en principio con las pensiones. Imagínense que los clubes que tienen pensiones, la conflictiva de los chicos, y todos los que han jugado en inferiores de algún club de Buenos Aires saben que la conflictiva de las inferiores en las pensiones es muy notoria, chicos que tienen cuadros de alta depresión, chicos que la pasan muy mal, el desarraigo, la ausencia de los padres, las cuestiones de disciplina, muchas veces verse con una libertad que nunca tuvieron en la vida, bueno, hicieron que la inserción de los psicólogos en las pensiones, bueno, rápidamente tuvo un sentido y sirvió mucho para ayudar a muchos chicos que en los años 80 o en los años 90,
cuando iban a Buenos Aires, bueno, lo único que encontraban en la pensión era la persona que cuidaba la pensión, quiero decir, ¿no? Y la organización de la pensión era de lo más grande a lo más chico, quiero decir, ¿no? Los que de las categorías mayores, que ya tenían muchos más años en la pensión, le daban un cierto orden a la pensión, y había un encargado, pero bueno, pero la organización era más interna. Hoy en día la estructura de la pensión eh, está llena de profesionales que permiten que se tenga en cuenta no solamente la cuestión de si juega bien, sino de pensar si ese joven en esa ciudad, o trasladarlo de una ciudad a otra, bueno, es viable para constituir un futbolista o no. O eso es una situación que va a desencadenar que el club va a tener un problema con ese futbolista, ¿no? Por eso digo, primero las pensiones y después en los planteles en general de las inferiores también, porque pudieron intervenir en la relación del entrenador con los padres, ayudar a pensar el entrenador en la conflictiva que tienen los padres, eh, a la hora de que los chicos jueguen o no jueguen, a la hora de influenciar negativamente por, por- por acción o por omisión en la vida de los chicos, sobre todo cuando tienen que tomar determinadas decisiones. Entonces, ahí el psicólogo rápidamente se pudo, eh, encontró un lugar de valía, eh, y, y con el tiempo, bueno, eso también permitió que, que la psicología empiece de vuelta a tener dentro del fútbol un ámbito de respeto. Hoy en día hay psicólogos trabajando en casi todos los planteles de primera división de manera permanente, o muchas veces en otros de manera frente a alguna conflictiva específica, ¿no? Entonces hay alguna problemática específica y se convoca a que algún psicólogo intervenga. En inferiores de los planteles de AFA, de todos los equipos, bueno, el área de psicología ha crecido notoriamente y notablemente, ¿no? Hoy en día hay hasta distintos grupos de psicólogos que abarcan hasta determinadas temáticas o determinadas edades, y otros que se posicionan a otros más grandes. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. La verdad que ninguna pregunta. Bien claro fue. Eh, por ahí les quiero dar el pantallazo de qué significa la psicología, ¿no? Ante ese punto. Bueno, ¿no? Hoy es indiscutible que la psicología ha llegado al fútbol para quedarse. Es decir, pensar que va a desaparecer del ámbito de- del fútbol es impensado. Ya ha tomado un posicionamiento indudable. Lo que sí es cierto, ¿alguno levantó la mano o qué es esto? Disculpe, Sí, profe, fue sin sí, querer. José Toqué sin Lantaño. querer sí, toqué sin querer yo. Ah, bueno. Yo veo una mano y me freno por eso. Eh, no, lo que yo digo es que digo, la psicología ha llegado, no me digan profe, decime Gustavo, por favor. Eh, la psicología ha llegado para quedarse. Evidentemente, muchas veces no está a la altura de lo que se pide de la psicología. La verdad que lo que uno lee, eh, lo que uno lee muchas veces
como escrito de la psicología, no está muchas veces a la altura de lo que se pueda, de lo que se puede y lo que se espera, de lo que se espera de que dé como disciplina. La verdad que hay mucho desconocimiento todavía de cómo funcionan los planteles, de ciertas dinámicas internas, y de cuál es y cuál es la real injerencia del psicólogo en los planteles. Ahora, digo, sobre todo cuando se lo mete al psicólogo en función del rendimiento, voy a decir, ¿no? Cuando el psicólogo es involucrado para mejorar el rendimiento, bueno, me parece que esperar que un psicólogo nos enseñe a jugar al fútbol, bueno, es un despropósito, ¿no? Si bien la psicología está metida a la hora, yo necesito tener una psique firme para ser un futbolista preparado y con muchas condiciones, la verdad que eso no habilita que un psicólogo me pueda ayudar a la hora de hacerme futbolista. Si no los psicólogos serían todos millonarios, porque bueno, cada uno construiría un futbolista, después sería su representante, lo vendería y bueno, digo, el camino de la psicología sería de psicólogos millonarios, quiero decir, ¿no? Surge como, por ejemplo, como surgió en el Mundial a partir de la declaración del arquero de Martínez, cuando cuenta que habló con su psicólogo, y en realidad todos se preguntaron qué tenía que ver el psicólogo. Muchos se preguntaron qué tenía que ver el psicólogo, o cuál es la real injerencia del psicólogo. Entonces, en realidad el psicólogo no es que cuando Dibu lo llamó le habrá dicho, bueno, la verdad que la primera te tiraste mal contra los goles de Arabia Saudita, te tiraste un poco tarde, entonces digo, esa no fue la intervención del psicólogo. La intervención del psicólogo es de alguien que viene trabajando con él, con sus dificultades, con sus fortalezas, con su historia, con la preparación que habrá sido para este joven de este mundial. Entonces, a la hora de convocar al profesional y hablar con él, bueno, tiene que ver con eso, que es donde el psicólogo sí tiene una injerencia, que es intervenir sobre un otro, sobre una psiquis de un otro que conoce, para ayudarlo a resolver una determinada conflictiva que habrá tenido Martínez luego de terminar su primer partido del Mundial, con un partido perdiendo y que le hicieron 2 goles. Entonces, bueno, no es que el psicólogo se puede meter en ayudarlo a que el próximo partido saque no le convierta más goles, pero sí a la hora de ayudarlo a preparar su propio nuevo partido, a ayudarlo a recuperarse de la conflictiva que le generó, y sobre todo, lo que nos pasa a todos, que es a evacuar la angustia que uno tiene cuando a uno le va mal en determinada cuestión de la vida. Que sería lo mismo que un paciente llamando a un profesional porque tiene una determinada problemática o con su pareja, o con su hijo, o con su trabajo, y que esa situación lo desborda y lo hace llamarlo al profesional, y para ayudarlo a evacuar la angustia y resolver la conflictiva. Por eso uno como profesional, ¿cuándo se plantea que hay que llamar al psicólogo? Generalmente ustedes si miran los campeonatos, es cuando el equipo anda mal, ahí dicen, bueno, tendrían que poner un psicólogo para ver qué pasa en el plantel. Y la verdad que para que un psicólogo tenga injerencia sobre un plantel, el psicólogo tiene que estar de entrada, quiero decir, tiene que ser parte de esa construcción, para que cuando llegan los problemas, al modo del Dibu Martínez, que tiene confianza en su psicólogo, el plantel tenga confianza en ese psicólogo y pueda ver si hay alguna conflictiva interna individual o grupal, o con el cuerpo técnico, o con determinada
situación en particular del club, donde la injerencia del psicólogo tenga una trascendencia real. Imagínense llegar a un club que hay un quilombo, no sé, porque está pendiente de irse al descenso, y ahí se plantea la necesidad de que haya un psicólogo. Entonces llega el psicólogo a un plantel que está con un conflicto interno, porque, no sé, la situación con el club está tensa, con la hinchada, con la gente, con los directivos, porque se van al descenso, y el entrenador pende de un hilo, y el psicólogo tiene que llegar a ese lugar desconocido de todos y encontrar qué es lo que pasa. Lo más seguro es que nadie le diga nada. Es decir, que le pinten una realidad, porque cada uno ahí va a tender a cuidarse en lo personal para no quedar expuesto a la hora de si el descenso se desarrolla en realidad. Entonces, por eso digo, cuando se va a buscar al psicólogo, esto pasó, lo cuento porque pasó claramente en el torneo anterior al Dosivi, no sé si se acuerdan que en realidad cuando el Dosivi empieza a perder de manera repetida y el descenso empieza a consolidarse como una situación que parecía inevitable, lo que se empieza a decir es por qué no se llama a un psicólogo. Y de hecho, hay una intervención de un grupo desde Buenos Aires. Y uno dice, ¿y qué podían hacer? Puede ser un profesional que llega a un lugar donde nadie le tiene confianza, donde nadie lo conoce. Otra cosa es yo siendo parte del cuerpo técnico, porque hay otra cuestión, digo, en inferiores uno es entrenador, es psicólogo del club, quiero decir, ¿no? Como es parte de la estructura de inferiores, uno es psicólogo del club. Ahora, si en primera el entrenador no te deja ser parte de su cuerpo técnico desde un lugar donde el director técnico te da un lugar de poder, difícilmente puedas intervenir en nada. Entonces digo, en inferiores uno es claramente un empleado del club y uno responde a los dirigentes o al coordinador de fútbol o a la estructura que se monte. Ahora, en primera división, si uno no responde al entrenador, difícilmente tenga ninguna posibilidad de intervención. Pero eso tiene que ser desde la constitución del plantel, desde la constitución del cuerpo técnico, porque eso le va a dar, por ejemplo, en la pretemporada, cuando en realidad todos se están conociendo, bueno, que el psicólogo también tenga entrevistas con los futbolistas, los conozca, pueda lograr un lazo, tener una confianza con ellos y lograr que en esa dinámica el futbolista confíe y pueda hablar, porque si convengamos que el psicólogo trabaja con la palabra, entonces si los futbolistas no hablan, no hay nada que el psicólogo pueda hacer, porque el conflicto nunca se desarrolla, nunca se muestra, nunca se ve. Si hacemos una reunión de grupo y el psicólogo le da la palabra a los referentes no hablan o no cuentan lo que realmente está pasando, bueno, ¿qué intervención podría tener un profesional ahí? Es decir, convencerlos de algo al modo de un discurso motivacional, eso lo puede hacer el entrenador, debería hacerlo el entrenador. El psicólogo no es un motivador, quiero decir, ¿no? El psicólogo es alguien para resolver conflictivas. La motivación tiene que venir del lado del entrenador. Digo, el discurso para encontrar, bueno, en cada uno algún argumento para sobrellevar dificultades que tiene cuando uno apela a lo personal, a la familia, a la historia, a lo futbolístico, eso es discurso del entrenador, eso no es discurso del psicólogo. El psicólogo tiene que meterse en conflictivas reales, ¿no? ¿Por qué Juancito está peleado con Pedrito? ¿Por qué no se la da, por qué no se la dan a determinado jugador y que tiene que ver con que, bueno, hay un conflicto que viene de otra época o de otra situación o de cuestiones personales? ¿O por qué determinado jugador
no se siente cómodo en la posición y no se lo puede decir el entrenador, y uno como psicólogo puede intervenir en esa dinámica y ver cómo favorece el diálogo y eso permite que se destraben situaciones. Y eso siempre se puede hacer. Gustavo, Sí, una consulta, soy José, sí, de nuevo. Te quería sí. preguntar, ¿solamente el psicólogo incide en los jugadores y no en el entrenador? Porque también me pregunto yo, también el entrenador puede llegar a tener un problema que puede incidir en los jugadores, porque lo que vengo escuchando es que siempre pasa en los jugadores y seguramente que algo muy común, porque un grupo es una familia y siempre va a haber un determinado problema. Pero por ahí que el entrenador puede llegar a tener un problema en el cual también no puede llegar a ese grupo y no puede encontrar esa herramienta para poder resolverlo. Estoy completamente de acuerdo, José. Lo que pasa ahí es que eso depende de la confianza que vos como psicólogo tengas con el entrenador. Si vos tenés mucha confianza con el entrenador y el entrenador confía plenamente en vos, puede hacer que vos lo puedas ayudar en eso. Ahora, si es alguien que que no es muy conocido, difícilmente el entrenador te muestre la falencia o te permita trabajar con su falencia. ¿Por qué? Porque eso lo deja expuesto y lo deja en riesgo, sobre todo en planteles, estamos hablando de planteles de primera. En inferiores es distinto, ¿eh? Ahí sí te tengo que decir. En inferiores es distinto porque, digo, ahí intervienen otros factores que son los padres, que es la comisión. Cuando hay un entrenador que tiene problemas con el plantel, muchas veces todos lo ven, es mucho más visible. Cuando tiene problemas con algún grupo particular o con algún jugador particular, también es muy visible. Y entonces ahí es más fácil intervenir porque también ahí, bueno, queda como más expuesto. Ahora, en un plantel de primera, difícilmente un entrenador te muestre esa falencia porque lo deja en una situación muy incómoda y muy frágil a la hora de la continuidad de su actividad como entrenador, ¿entendés? No sé si quedó Sí, respondida. sí, Gustavo, sí, sí, quedó súper Sí. respondida. Lo que pienso más que nada, porque más allá por ahí que queda ahí en la superficie el entrenador, estás siempre hablando con un profesional, que es el psicólogo, y creo que tendría que haber esa confianza también como entrenador, creo. Porque si Sí, vos no pero estás... pero ahí te vuelvo a decir, ahí el ambiente, bueno, acá estamos en el ambiente del fútbol, y el ambiente del fútbol es otro ambiente, es otra lógica, quiero decir. Digo, acá todo se desconfía de todo el mundo, y entonces, digo, como el entrenador está en riesgo laboral todo el tiempo, no hay muchas profesiones donde uno se acuesta el sábado con un trabajo y el domingo cuando se vuelve a acostar está sin el trabajo porque perdió un partido. Es decir, no hay muchas profesiones. Entonces digo, el entrenador siempre está en una situación de extremo riesgo, de extremo temor, de extremo cuidado. Debe cuidarse no solamente de los resultados, sino de muchas veces de que no circule ciertas cuestiones internas de los planteles. Bueno, entonces, por eso digo, más allá de que sea un profesional y el psicólogo es un profesional, también digo, hay que decirlo. Hay situaciones donde por cuestiones de psicólogos que han dicho determinadas cuestiones, bueno, hay entrenadores que han perdido el trabajo. Y eso también es parte. Entonces, como es parte de la dinámica también de la vida del fútbol, bueno, esto es mucho más complejo, ¿no? Gustavito, ¿Sí? ya estamos redondeando que está esperando Claudio ya Bueno, para que bueno, nada, en muy bien. principio darles un pantallazo de, de lo que implica la psicología en el fútbol, en grandes rasgos cuáles son las dos grandes teorías que hoy se manejan dentro del fútbol, que es el cognitivismo y el psicoanálisis. Entender que la irrupción de las neurociencias tiene mucho de positivo, pero también hay mucha construcción que es falaz y que no tiene ningún sustento real, y que hay que tomarlo con mucho cuidado. Eso no es desconocer que exista, sino todo lo contrario.
Y por último, invitarlos a que durante el año, cada cosa que lean, cada cosa que encuentren, la traigan, de la psicología la traigan acá. Y la podamos charlar, sobre todo en vinculadas al fútbol, y ponerlas en palabra y yo traducirle lo que está tratando, lo que está diciendo. No esa frase vacía como si conoces a alguien, déjalo libre, toda esa pelotudez. Eso no es psicología, eso es metafísica. Es decir, la psicología tiene que ver con el tratamiento de conflictivas reales y pensamientos que tratan de resolver conflictivas reales. Muchas gracias por la clase. Les mando un abrazo. Gustavo, te mando un abrazo, gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias Gustavo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Abrazo, hasta Eso luego. por ahí.